¿Un mundial? Me suena. ¿Pero un mundial en el automovilismo? Sí, en un momento lo hubo. En el automovilismo hay un montón de campeonatos mundiales, como la Fórmula 1, como el WEC, como el Rally Mundial, más acá en el tiempo... La p*** que lo parió. Pero hace casi 20 años hubo una categoría que se propuso ser la verdadera Copa Mundial del Automovilismo. Feliz primer año, hermosa. Hola, soy Francisco Aure y hoy te voy a contar sobre ese proyecto, sobre el A1GP. Todo empezó en el año 2004 cuando Lola, un prestigioso fabricante de chasis radicado en Inglaterra, recibió un pedido muy raro que venía desde Dubái. Llegó esa carta, llegó ese primer contacto desde la familia real de Dubái pidiéndoles una reunión a la gente de Lola. El periodista Sam Smith... No es el cantante, no. Stay with me, Stay with me, sácalo. Sam Smith, un prestigioso periodista del automovilismo de Inglaterra, a quien tuve el gusto de conocer en la Fórmula E allá por 2015-2016, en Buenos Aires y en Punta del Este, contó toda la historia en The Race, el portal donde él escribe. En ese momento él era el jefe de comunicaciones de Lola, entonces estuvo en esos orígenes de la categoría. El plan era diseñar y construir una cierta cantidad de autos para 2005, algo que hasta ahí no era nada del otro mundo, era algo que podía pasar. Lola, una empresa muy prestigiosa, podía recibir un encargo para construir una cierta cantidad de autos. Hasta ahí todo normal. El plan era crear una nueva categoría. Y todo empezó en una primera reunión en la sede de Lola, donde llegaron algunos miembros de la familia real de Dubái, obviamente en autos súper voluptuosos, autos de lujo, blindados, con un montón de gente de seguridad y todo un despliegue muy pero muy ostentoso. ¡Qué elegancia la de Francia! Buenas noches, señor. Era Sheikh Maktoum Hasher Maktoum Al Maktoum, así era su nombre completo. Y además de ser integrante de la familia real de Dubái, era cada tanto un entusiasta piloto de automovilismo. Él era primo de uno de los principales gobernantes de Dubái, uno de los tantos Emiratos Árabes Unidos, y era quien tenía el proyecto para poner sobre la mesa. A veces estos personajes que vienen de familias tan poderosas creen que pueden hacer absolutamente lo que quieran, y algo así fue el pedido de Al Maktoum. En la reunión lo sentó a Julian Soule, que era el jefe de diseño de Lola, y le dijo: quiero un auto que tenga forma de tiburón. ¿Qué hizo el hombre? Entonces Sam Smith contó que Al Maktoum agarró papel y lápiz y empezó a hacer un bocetito de cómo sería el auto, y efectivamente tenía un detalle bastante visto en los autos de fórmula y algunos autos de prototipos del WEC en los últimos años, como la aleta de tiburón que hay atrás del motor, y también una nariz, un cono de nariz, un nose cone como se llama en inglés, con una forma medio sugerente también de tiburón. Unas 3 semanas después, cuando ya habían llegado las primeras transferencias bancarias y los primeros cheques para empezar a trabajar, Lola puso manos a la obra. La base era el chasis B02-50, con el que habían provisto a la Fórmula 3000, la categoría que luego fue GP2 y actualmente es la Fórmula 2, el escalón inferior a la Fórmula 1. Ese chasis había competido entre 2002 y 2004. Por ejemplo, lo manejaron José María López, Esteban Guerrieri y Ernesto Viso, por nombrar algunos latinoamericanos. Y así finalmente nacía la categoría con nombre y eslogan: A1 Grand Prix, la verdadera Copa Mundial del Automovilismo. Sin embargo, el pedido era bastante ostentoso, nada menos que 50 autos y 4 más de repuesto. Eso era lo que la familia real de Dubái le había encargado a la gente de Lola para construir. Bastante. Unos 9 meses después, casi como si fuera un bebé en gestación, el primer prototipo estaba construido. El auto había sido llevado a Heathel, que era la pista de prueba de Lotus. Imagínense, febrero de 2005, el típico invierno inglés. Mucho frío, mucha lluvia, no eran condiciones ideales para sacar un auto a pista por primera vez, pero así fue lo que tuvo que hacer Lola. Había un temita de más. Al Maktoum, como entusiasta y como hombre de poder, quería ser él a toda costa, sí o sí, quien sacara el auto a pista por primera vez. Lola tenía listo a Ben Devlin, un piloto inglés de 22 años que por esa época corría en la American Le Mans Series, que era quien iba a ser el piloto de pruebas, el piloto que iba a tener la dicha y el privilegio de sacar a pista el A1GP por primera vez. Al Maktoum obviamente no quería saber absolutamente nada con eso, insistió y finalmente fue él el que sacó el auto a pista por primera vez. Hizo algunos trompos, de a poquito empezó a tomar más confianza, a soltarse más y terminó haciendo sus primeras vueltas a bordo del A1GP. Pero luego Ben Devlin cumplió con lo que estaba programado y llevó adelante un test un poquito más normal y vueltas ya más convencionales, más propias de lo que tenía que hacer Lola, es decir, desempolvar el auto casi, sacarlo a pista y empezar a desarrollarlo.
Después de hacer esas jornadas de pruebas algunas veces más, en abril de 2005 comenzó la producción en serie de todos los autos. Los motores no eran ninguna pavada, ojo, motores V8 fabricados por Zytec de 3.4 litros y nada menos que 520 caballos de fuerza. ¡Epa! Los neumáticos los iba a proveer otra firma inglesa, Avon Cooper. 11 fechas entre septiembre de 2005 y abril de 2006 le dieron vida al primer calendario de la primera temporada, finalmente, de la A1GP. Había circuitos muy prestigiosos y legendarios como Brands Hatch o como Laguna Seca, pero también algunas novedades interesantes, como por ejemplo un callejero en Durban, una de las principales ciudades de Sudáfrica. Una idea que era muy inteligente, era correr fuera del calendario de la Fórmula 1. En septiembre de 2005 estaba ya encarándose el final de la temporada y en abril de 2006 iban solamente un par de fechas. Entonces, esos fines de semana que podían superponerse, tratarían de evitarlos y así no compartir nunca un fin de semana ni coincidir con la Fórmula 1. Lo más espectacular era que eran 25 autos que representaban a 25 países y había nombres bastante interesantes en esa primera temporada. Por ejemplo, en el Sinho Piquet representando a Brasil, o el mismísimo Jos Verstappen, el papá de Max, representando a Holanda, hoy llamado mejor Países Bajos. También estaba Will Power representando a Australia y Alemania corría con un jovencito de 19 años que después correría un largo rato en Fórmula 1. Estoy hablando de Nico Hülkenberg. Pero también había países con mucha menos tradición en el automovilismo, como por ejemplo Indonesia, la República de Indonesia, que tenía a Ananda Mikola como su piloto. También estaba Adam Khan representando a Pakistán y también había países como el Líbano que tenía no uno sino dos pilotos, Khalil Bashir y Basil Shaban. Un paréntesis, hablamos de Sudáfrica, para mí el auto más lindo de todos sin discusión. En esa primera temporada llegaron con Stephen Simpson y algunas fechas que corrió Thomas Scheckter, el hijo del ex campeón mundial de Fórmula 1 Jody Scheckter. Más adelante llegaron Adrian Saug y el nombre más conocido, Alan van der Merwe, o quien salvó a Romain Grosjean en Bahrein. También estaba la República Checa con Jan Charus o China con Ten Jijian. En algunos casos, lo ideal era que el equipo también estuviera representado por una escudería que pusiera el personal técnico para atender los autos del mismo país. Por ejemplo, Francia, que tenía la representación o estaba a cargo de Dams. O Inglaterra, que tenía al que en ese momento era uno de los mejores equipos en las categorías inferiores a la Fórmula 1, como el Arden International. También, por ejemplo, la República Checa con el Charus Racing System, equipo que hasta el año pasado estuvo aliado al PHM en la Fórmula 2, por dar un ejemplo. El formato sería de carrera doble, con una carrera sprint y una carrera feature o una carrera principal. Y así fue como el 25 de septiembre de 2005 se corrió la primera fecha del A1GP. El escenario sería Brands Hatch. En esa carrera se produjo un accidente que quedaría en el recuerdo y que se iba a repetir una infinidad de veces en esa época. Un toque entre Khalil Bashir, piloto del Líbano, y Enrico Tocacchello, que había sido una de las figuras de la Fórmula 3000 el año anterior, corriendo para el BCN, el equipo del argentino Enrique Scalabroni. Datito, paréntesis. Se dice que el BSN era un equipo que tenía una propuesta para tener la licencia de Argentina y que Argentina corriera en el A1GP. Algo que tratamos de contactarnos con el equipo para corroborarlo y nunca pudimos acceder a ningún tipo de precisión. Pero la versión corrió. Tocacchello y Bashir se rozaron en la primera curva y el auto del piloto del Líbano terminó dando unas cuantas vueltas. Hubo muchas reiteraciones, las cámaras on board eran bastante impactantes y fue el primer gran hecho o la primera gran imagen quizás del A1GP. Brands Hatch sería victoria doblete de Nelsinho Piquet Jr., escoltado por Alexandre Premat, que corría para Francia, y por México, que estaba representado en ese momento por Salvador Durán. El campeón de esa temporada fue Francia, que alternó a Alexandre Premat con un piloto bastante conocido en el mundo del WEC, como Nicolas Lapierre, que también había corrido en esa época en el GP2. Entre ambos ganarían con mucha comodidad, haciendo 4 dobletes en 4 fechas consecutivas. En esa primera temporada México se luciría bastante, Salvador Durán lograría 2 victorias. Vieron que recién les hablaba de Hülkenberg. Alemania en la segunda temporada ganaría el título, con él y con Christian Vittoris, que era otro de los pilotos que representó a ese país. Tras la segunda temporada tendríamos un giro fuerte en el A1GP, un upgrade, un salto de calidad muy importante y bastante pretencioso, a decir verdad. Hajer Al Maktoum se iba a retirar como propietario de la categoría y le vendía todas las acciones al empresario sudafricano Tony Teixeira. ¿Y a qué iba con lo pretencioso? Cambiaban el chasis y era el auto más letal que había habido en la Fórmula 1 hasta ese momento quizás, el F2004 de Ferrari. Sí, el auto con el que Schumacher había ganado el título en 2004. Ese auto iba a ser la base del chasis para la tercera temporada de la A1GP. También iban a cambiar el motor, sería un motor fabricado por Ferrari pero tratado por Maserati, 650 caballos nada menos.
Las 2 temporadas que vinieron serían dominadas por Suiza con Neel Jani, otro piloto legendario del mundo del endurance, y posteriormente el 4.º título quedaría en manos de Irlanda con Adam Carroll, piloto que en esa época corría y con muy buenos resultados en la GP2, un rival por ejemplo de Pechito López durante varias temporadas. Después de las secuelas que generó la crisis financiera a nivel mundial en 2008, la categoría terminó desapareciendo al cabo de esa 4ª temporada con el título de Carroll y todo se empezó a desmantelar. Los autos fueron vendidos a coleccionistas, fueron descartados o también fueron llevados a distintas partes de Europa donde se trataban de formar otras categorías. Un ejemplo fue la llamada AutoGP donde corrió un argentino, Facundo Regalia, o la llamada Fórmula Acceleration 1, que además de tomar los autos, también replicaba la idea de que cada auto representara a un país. No tuvo tanto éxito. Solamente llegaron a ser una especie de festival itinerante de automovilismo y corrieron 5 fechas allá por 2014. Es todo lo que duró la Fórmula Acceleration 1. Esa categoría había utilizado no los chasis de Ferrari, sino los viejos Lola B0250, con los que se habían corrido las primeras temporadas de la 1GP. Para cerrar este video te cuento que entre mayo y junio de este año 2023 surgieron muchas noticias y rumores muy fuertes de que la 1GP iba a ser reflotada, iba a revivirse, seguramente con otro nombre. Por lo menos la idea era reflotar el concepto de que cada equipo representara a un país. Al mando de la idea estaban Marcin Budkowski, quien fuera uno de los principales responsables de Alpine en Fórmula 1, y Sir Keith Mills, un empresario emprendedor británico que, entre otras cosas, fue el líder del comité que organizó los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El principal inversor sería una compañía británica, Origin Sports Group. Sky Sports se animó a más y habló en un artículo de que iban a participar países que ya habían corrido en la A1GP inicialmente, como China, Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia. También, desde luego, se iban a sumar nuevas naciones como Arabia Saudita, proyectando un total de 20 países en la nueva categoría. Incluso se llegó a hablar de un calendario de 12 fechas que iba a recorrer Europa, Norteamérica, Sudamérica, Asia y también posiblemente Oceanía. Un verdadero campeonato mundial de automovilismo. Las premisas para ayornar, porque tengan en cuenta que pasaron 20 años, precios bien accesibles para el público en las entradas, combustibles sustentables, algo a lo que hoy en día se le da muchísima importancia por una cuestión ambiental obvia, y equipos que podrían ser de 2 pilotos con un nombre experimentado y otros surgidos de selecciones o, por qué no, castings. ¿Se imaginan? Contame, ¿te gustaría ver de vuelta una Copa Mundial de Automovilismo? A mí me encantaría. Y si es como vos, mi amor. Si te gustó el video, te invito a suscribirte, a darle like y a dejarme tu comentario. Contame de qué país sos y a quién pondrías en tu equipo para correr en esta nueva categoría. Yo, que soy de Argentina, te diría, iría con José María López como piloto experimentado y como sensación, bueno, entre Sasha Fenestrada, Franco Colapinto y Nico Barrone creo que el segundo lugar estaría más que cubierto. Espero que te haya gustado el video. Nos vemos la próxima.